Sukhoi. Y los carreros funcionan sin motor. Claro, pero bueno, y al final la idea no era hacer un avión, hacer un avión muy eficiente, era hacer un avión que tuviera prestaciones acrobáticas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es para correr. Entonces, bueno, no, la velocidad no era la parte que interesaba. ¿Y el Dragonfly no lo has mirado? También para la comparativa, digo, porque ese es acrobático también. Sí. Y es un tubo de tela, Sí, no, sí, he visto los que he encontrado, realmente, no sé si ese no lo... me salía, bueno, 2,73 kilos por caballo. El Sukhoi tiene 2,46, bueno, por ahí andamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder hacer, pues, maniobras acrobáticas, a lo mejor no las mismas que hace un Sukhoi, ¿no? Pero por lo menos pasártelo bien, que es de lo que se trata aquí, ¿no? Una vez que... poder pasártelo bien. Sí, Cada uno tiene el concepto diferente de pasárselo bien, ¿no? Luego paso con otro mundo. No pasármelo bien, lo que me gusta es el sofá. Claro. Yo lo que quería también era hacer un avión irrompible, o sea, que pudiera hacer cualquier cosa sin miedo a que se me rompieran las alas o que tuviera algún problema. Y este avión, por las características que tiene, o sea, no puede producir más sustentación de la que es capaz de... o sea, de la que hace falta para romperse. Porque yo lo he diseñado todo para aguantar hasta 12 Gs, pero... Entonces... 12 último, carga última, bueno, serían 10. Es monoplaza, ¿no? Que se está diciendo. Pero, tienes en cuenta que el piloto muere con 7 Gs. claro, por eso. Pero aparte el ala no puede producir tanta sustentación porque tiene un límite, ¿no? Que al final las alas se rompen. Bueno, algunos de nosotros con 3 tenemos suficiente. Por eso, pues bueno, no te llegaría a los límites, ¿no? Entonces calculando, pues bueno, es un poco la velocidad que me sale máxima serían 170, tampoco es, o sea, no es un avión hecho para correr, es un avión hecho para, bueno, para que no se lance tampoco cuesta abajo, ¿no? El motor